Queridos hermanos, celebramos este día viernes la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Este día que también nos une a todo el mundo cristiano, católico, para rezar por el Santo Padre, el Papa Francisco, y para hacer memoria de estos dos grandes pilares de la Iglesia que son precisamente los santos apóstoles que hoy recordamos. El primero de ellos fue Pedro, el que dio esa confesión de fe que hemos escuchado en el Evangelio el día de hoy. Esa confesión sobre la cual se edifica la Iglesia verdadera fundada por Cristo. Y tal es así que el Señor nos lo dice en el mismo Evangelio. Él va a edificar su Iglesia. Esta Iglesia que está precisamente puesta en su basílica mayor, la Basílica de San Pedro, sobre los restos del apóstol que mencionamos. De tal manera que también tú hoy, siendo católico, tienes que tener la certeza y el orgullo de saber que esa Iglesia verdadera, fundada por Cristo, es la única, porque cumple también la palabra dada por el Señor. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso los católicos, cuando hemos tenido de repente la dicha de viajar a Roma, podemos descender hasta ese lugar donde está enterrado el apóstol en cuestión. Y la arqueología lo ha confirmado. Y los científicos también dan fe de este hallazgo, que es también un testimonio más de esta iglesia verdadera a la cual tú y yo pertenecemos. Las otras iglesias lamentablemente nacen de la escisión de esa de ese tronco principal que es la fe católica. Conocemos la Reforma y conocemos tantos cismas que lamentablemente se han dado a partir de la debilidad y los pecados de los hombres. Pero no nos vayamos de tema. Hoy lo que interesa es meditar, reflexionar sobre esta actitud que tiene la Iglesia cuando Pedro es tomado prisionero por Herodes, tal como lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos oraban por Pedro. También nosotros hoy tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué lugar ocupa nuestra oración por el Santo Padre en esa misión que tiene de confirmar a todos sus hermanos? Porque el Papa es el vicario de Cristo, es decir, el representante de Cristo aquí en la tierra, y tiene la misión más grande: confirmar a todo el mundo en la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Hoy, ¿cómo no ofrecerle nuestras obras, nuestras plegarias al Señor, para que cuide con su ángel al Papa Francisco como cuidó a Pedro y a todos sus sucesores a lo largo de la historia? Esta es la iglesia de la cual formamos parte, querido mío, que tiene una cabeza, una autoridad visible, que nos lleva al encuentro con este Dios invisible, con este Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Hoy también nosotros estamos llamados a examinarnos en el testimonio que damos de nuestra fe, mirando el ejemplo del apóstol San Pablo. Este apóstol que es el apóstol de los gentiles, el que ha abierto las puertas de la iglesia en la predicación a todos aquellos que no conocían a Dios, a todos aquellos que no eran del pueblo judío, que eran paganos. Hoy meditar sobre el testimonio también de San Pablo, quien le dice a Timoteo: ya estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Desde esas palabras, queridos míos, también nosotros tenemos que meditar de qué manera estamos dando ese buen combate de la fe. De qué manera también en este mundo estamos llevando el Evangelio a aquellos que no creen en Dios o a aquellos que esperan al Señor y nadie todavía se los ha anunciado. Por eso, recordar el testimonio valiente de ambos apóstoles que han dado la vida por Cristo en medio de la persecución de Herodes es también
refrescar en nosotros, en lo íntimo de nuestro corazón, esa llamada a esta nueva evangelización, para decirle al mundo entero que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, el Mesías esperado. No hay otro Mesías. Los falsos Mesías abundan, pero solo Cristo da plenitud al corazón del hombre y nos ha prometido y nos ha dado la vida eterna en herencia. Hoy también nosotros tenemos que pedirle a San Pablo ese coraje apostólico. No hay santo más apasionado por anunciar a Cristo que San Pablo. El resto seguimos sus huellas, lo tratamos de imitar. Por eso hoy digamos también cómo podemos afirmarlo a partir de la inspiración que nos dan estos santos apóstoles. Ay de mí si no anuncio que Cristo es el Mesías, y tomando las palabras de San Pablo, ay de mí si no evangelizo. Por eso, recostados y confiados en que todo lo podemos en aquel que nos conforta, que es Cristo nuestro Señor, seamos capaces de seguir las huellas de estos grandes pilares de la fe. El uno murió crucificado, cabeza abajo, porque no se sentía digno de imitar a Cristo en su crucifixión, y el otro murió por medio de la espada, dando su sangre en testimonio del Señor que había predicado. Que nosotros hoy también seamos mártires de nuestro tiempo, que estemos unidos a la cabeza visible de la Iglesia, el vicario de Cristo, el dulce Cristo en la tierra, como lo llamaba Santa Catalina, poniendo nuestro corazón también junto al corazón del Santo Padre, el Papa Francisco. No entremos en divisiones, en comentarios que afrenten a aquel hombre elegido por Dios para guiar a su Iglesia, y tengamos este hermoso deseo de ser parte de esta nueva evangelización. Que el Señor te bendiga y que los santos apóstoles Pedro y Pablo nos confirmen en la fe y nos hagan heraldos del Evangelio. Amén. A tus órdenes.